Buenos días mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro programa del dominical, nuestro programa de este domingo, a nuestro estudio acerca de la familia. Queremos compartir con cada uno de ustedes estas bendiciones que vienen de la palabra del Señor, esperando en el Señor que todos ustedes hayan amanecido bien y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté siendo derramado en sus vidas. Que esta es nuestra oración, que todas las familias permanezcan y estén enfocadas en cumplir el plan de Dios. Queremos invitarle a cada uno de ustedes a que también abran la palabra de Dios, la Biblia, allá en sus hogares. Queremos compartir este pequeño mensaje que será de mucha edificación para nuestras vidas. Hoy nos vamos a enfocar en lo que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, nos habla a nosotros las familias, recordando el fundamento, recordando el principio, recordando lo que Dios estableció desde el principio, para que nosotros no nos olvidemos cómo vivir la vida, ¿verdad? Y además también habla de las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Como matrimonio, las responsabilidades que tenemos para con nuestros hijos. Muy importante saber de que esta palabra, la inerrante palabra de Dios, se pronuncie todos los días de nuestra vida, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros descendientes, nietos y demás familia que puedan seguir disfrutando de la palabra de Dios, pero también obedeciendo la palabra de Dios. Ese es el objetivo de Dios, recordarnos a través de su palabra. Yo quiero leer la palabra que dice nuestro estudio dominical en Génesis capítulo 2, verso 18, y comienza diciendo de esta manera: y dijo Dios, Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta es un recordatorio de parte de Dios para lo que Él estableció, ¿verdad? Lo cual se ha corrompido en nuestros días, en la falta del conocimiento de hombres eminentes en otro tipo de cosas, ha llevado a que esto que Dios estableció se haya corrompido en el día de hoy. Pero Dios nos recuerda a nosotros, los cristianos, los creyentes, que nosotros debemos de seguir las normas de acuerdo a su palabra para que vivamos bien, para que nuestros días sean largos. Esto tiene mucha importancia, de que nosotros vivamos con la bendición de Dios siempre y cuando nosotros obedezcamos su palabra, lo que Él estableció, ¿verdad? La necesidad de Dios establecer una familia por heredad, una familia que le iba a representar a Él en la tierra, una familia que iba no solamente a representar en la tierra, sino una familia que iba a multiplicarse en la tierra, con el objetivo de Dios hacer que el hombre tomara autoridad sobre todo lo que Él había hecho. Sin embargo, vemos las dificultades que sucedieron en cuanto al desarrollo integral de la familia. Sucedieron muchas cosas, de las cuales no solamente sucedieron en el Edén, ¿verdad? En el principio,
sino que también sigue sucediendo en el día de hoy. ¿Por la causa de qué? Por la causa de la desobediencia del hombre. Por eso hoy queremos hablar de este tema que es muy importante. Queremos hablar de lo que la palabra influye en nuestra vida como guía, como la palabra transformadora, como la palabra que no solamente, como mencionaba el día de ayer, que es lámpara, es luz, la palabra es luz que alumbra nuestro camino, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no tropecemos con cualquier cosa en nuestro caminar. Sin embargo, vemos que hay un fundamento. La familia no solamente nació o fue formada, o el matrimonio fue formado en el Génesis, ya la familia había nacido en el corazón de Dios. Por eso Dios creó la familia y le proporciona dirección solamente a través de su palabra. Ahí está la dirección de Dios para todas las familias de la tierra. Amén. Así que en muchos sentidos la familia hoy enfrenta desafíos más fuertes que en generaciones pasadas. Hoy la familia está siendo amenazada de una manera terrible que en nuestros tiempos pasados. Y por eso Dios nos recuerda a través de su palabra que si nosotros nos olvidamos de su palabra, pues la familia va a ser un fracaso. De hecho, hay mucho fracaso, hay mucho divorcio, hay mucha situación difícil en nuestros tiempos porque no estamos siendo instruidos a través de la palabra de Dios. Y esto también repercute en la vida de nuestros hijos. Lo que nosotros no podemos ser ejemplo con nuestros hijos desde el principio, esto será una ruina más adelante, en el día postrero. ¿Por qué? Porque no se establecieron principios en la vida matrimonial y en la vida de nuestros hijos. Sin embargo, las familias cristianas tienen la gran bendición de tener las escrituras, pero muchos las tienen por adorno. Muchos tienen la Biblia guardada o en un lugar hasta empolvada, ¿verdad? Pero la importancia que tiene que nosotros podamos escudriñar su palabra, porque parece que ahí está la vida eterna. Parece que ahí está la vida eterna. Escudriñemos la palabra, porque sin ella no podemos accionar, no podemos trabajar. Es importantísimo que nosotros podamos establecer esta palabra en nosotros como nuestro guía número uno en nuestro diario vivir. Por eso, regresando al tema del origen de la familia, como lo dice en Génesis, que Dios formó al hombre con sus manos primeramente, pero después Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré una ayuda idónea. Note bien lo que Dios está pensando en el hombre. Le va a establecer una ayuda idónea, ¿verdad? Por eso es necesario de que nosotros entendamos cómo es la manera en que se debe trabajar en el matrimonio, ¿verdad? No puede una mujer agarrar al hombre y mandarlo, porque ella no es cabeza, ¿verdad? Ella es parte del hombre, como Dios lo estableció. Tampoco el hombre puede agarrar a la mujer del chongo y agarrarla y hacer de ella como él quiere, porque la mujer tiene que estar sumisa a su voluntad. Bueno, hay que tener cuidado en la interpretación de la palabra. Primeramente, Dios quiere que el hombre esté sujeto a Cristo, ¿verdad? Y el hombre tiene que amar a su mujer como él ama a la iglesia. Eso es muy importante, de que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y las esposas tienen que sujetarse, dice, ¿verdad? De acuerdo a la sumisión que tiene el marido para con Dios. ¿Por qué? Porque es importante que la mujer obedezca y ame a su marido, aunque el esposo le da la mayor responsabilidad de amar a su mujer, ¿verdad? Y a la esposa de respetar a su marido.
¿verdad? Es muy importante que vayamos viendo todas estas cualidades que son actitudes del uno para con el otro. Aquí no es de que uno manda más que el otro, simplemente para que haya una mutua relación entre dos personas, ¿verdad? Que se van a amar, que se van a querer, que se van a comprender, que van a crecer como familia y que van a procrear hijos, pero que esos hijos van a ver el patrón de enseñanza que van a tener los padres para que en ellos quede establecido también esa enseñanza de cómo es que se establece la familia. Ese es el propósito de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando corrompimos la familia, cuando corrompimos nuestro estado de vida, haciendo como a nosotros nos parece bien? Y la Biblia no la podemos sujetar a que la Biblia se exprese de acuerdo a que si nosotros lo autorizamos, ¿no? La Biblia es la palabra divina, es la palabra de Dios más fiable que puede guiarnos a nosotros, los hombres. Cuando digo los hombres es a la pareja, para que nosotros vivamos una vida bajo instrucciones divinas, una vida donde vamos a mejorar como decía mi pastor, el status vivendus de cada persona. O sea, para eso es la Biblia, para ayudarnos a comprender cuál es la santa voluntad de Dios, porque todos tenemos que cumplir el plan de Dios en la tierra, pero tiene que ser de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Amén. Así que vemos nosotros que también es importante cuando se establece un matrimonio, no quedarse, los hijos muchas veces se quedan viviendo en la casa de los padres. Y dice que el hombre casado casa quiere, ¿verdad? Entonces el hombre tiene que aprender a desligarse de los padres y formar su propio hogar y establecer estos principios. Esto tiene que ser de acuerdo a la palabra, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Él no dice de que, bueno, cásese la varona y traiga a su esposo a vivir la casa de su padre, no, ¿verdad? Ni uno ni el otro puede establecer aquello, sino que cada uno tiene que formar su propio hogar, amén. Esto es la recomendación para que funcione el hogar, para que entre aquel rompecabezas se pueda armar desde el principio, ¿verdad? Estableciendo, poniendo fundamentos, poniendo acciones sabias en cuanto a lo que es el matrimonio. Es muy importante entender que todo esto es un plan de Dios y Dios quiere que se lleve a cabo. Dios quiere, es como un mandamiento que Dios quiere que se siga estableciendo eso. Hoy cualquiera cambia las escrituras, cualquiera cambia de acuerdo a su beneficio, ¿verdad? Y podemos ver nosotros en otros ámbitos donde hay hombres que atrevidos, contumaces, de que se atreven a cambiar el principio de Dios y establecen ellos por su propio beneficio otros principios humanos, los cuales solo traen destrucción y muerte. Eso es lo que puede traer, porque no van acompañados de la sabiduría de Dios. Dios quiere que pongamos solo por obra lo que está escrito en su palabra. Por eso Él siempre le recuerda a Israel, cuando entramos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, 18, dice la palabra de Dios, y esta es la segunda parte, que dice de la palabra de Dios, que le da dos formas. Por ejemplo, Dios le dice a Israel que escuche, pero también le dice que oiga, ¿verdad? Entonces, ahí es donde establece la palabra Shema o Israel, ¿verdad? Donde se habla de que oye, oh Israel, todos estos estatutos, todos estos mandamientos tienen que ser llevados en obediencia, tienen que ser establecidos dentro de, no solo dentro de la familia, sino que Dios quiere que esté establecido dentro de los pueblos, ¿verdad? Para que haya un pueblo de paz, pueblo de bien, pueblo de fructíferos, pueblos
que sean prosperados, pero tiene que ser basado a un buen principio. Y no hay otro buen principio que pueda venir más que de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, regresando un poquito a Deuteronomio 6, 4 y 9, podemos también leer aquí en la palabra de Dios. Yo quiero que vaya a las Escrituras, donde dice, dice de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, Dios estableciendo, ¿verdad? Su principio. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, escuche bien, y las atarás como un señal, como una señal en tu mano. Número 1. Y, ¿qué más dice? Estarán como frontales entre tus ojos. Número 2. Y dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es como un mandamiento que Dios le está dando al pueblo de Israel. Por eso le dice, oye, oh Israel, escucha, oh Israel, ¿verdad? ¿Por qué Dios repite mucho esto? ¿Y por qué hoy en día debemos nosotros de también hacer énfasis en que debemos de escuchar la palabra de Dios, la instrucción de Dios? Debemos de escucharla siempre. En Deuteronomio 28, 1, también podemos ver nosotros donde habla el Señor un poquito acerca del beneficio de escuchar la voz de Dios. En el 28.1 dice de esta manera, espero que usted tenga su Biblia ahí y pueda seguir conmigo, dice de esta manera. Dice, oye, dice, si oyeres, dice la palabra de Dios, acontecerá que si oyeres. Escuche bien esta palabra de Dios. Vamos a ponernos estos pedazos de vidrio. Dice de esta manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo, dice el Señor, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Escuche bien esto. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Que dice, y te alcanzarán estas bendiciones. Dios, la intención de Dios es de que vivamos, ¿verdad? Días buenos, pero muchos días. Si nosotros obedecemos la palabra. Es importante escuchar la palabra de Dios, la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, porque eso será nuestro guía para nuestro diario vivir. Si no escuchamos la palabra de Dios, entonces vamos a tener problemas. Nos encontramos en un problema serio porque no vamos a poder establecer principios fundamentales en nuestro matrimonio, en nuestra vida y en nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad tomar actitudes positivas, actitudes que van a beneficiar no solamente a nosotros, sino que van a beneficiar a otros. Eso es la intención de la palabra de Dios, de que pueda beneficiar a otras familias. Amén. Así que lo que constituye aquí, y también en el libro de Número menciona en el capítulo 15, 37, lo que está constituyendo el Shema es una extraordinaria confesión de fe. Y esto lo hacían los judíos en el judaísmo. Todavía hoy lo recitan, pero una cosa es vivir la palabra de Dios y otra cosa es solo repetirla. Cuando Él dice repetirás a tus hijos, ¿verdad? No le está diciendo que vuelvan a decir lo mismo, como mucha gente en nuestros tiempos, ¿verdad? Repiten el Padre Nuestro,
Padre nuestro que estás en los cielos. No, ese es un patrón de cómo nosotros podemos venir ante Dios y nos da las directrices de cómo empezar nuestra oración, de cómo establecer. Primero, reconocer que hay un Dios todopoderoso en los cielos, ¿verdad? Que es nuestro Padre. Así, de esa misma manera, también se le enseña a Israel de cómo enseñar la palabra de Dios, cómo establecer este principio en sus hijos. Así que, número uno es escucha. Por eso el Shema, Shema o Israel, el decir, el alerta para que tú escuches correctamente y puedas confesar, Shema, ¿verdad? Esté atento a pronunciar esas palabras, pero a vivir esas palabras. No solamente, por eso la Biblia dice que no seamos solamente oidores de ella, sino que Dios quiere hacedores de ella, ¿verdad? Obrar de acuerdo a la fe, a lo que hemos creído en Dios. ¿Quién es Dios para usted, verdad? Todavía hoy lo recitan 2 veces al día los judíos, ¿verdad? Afirma que Dios es el único Dios verdadero y describe las obligaciones ante los mandamientos de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Pon atención a mis mandamientos y sabrás que esto será principios establecidos para que te vaya bien en la tierra. Porque si oyeres atentamente la voz de Jehová, entonces te irá bien. Serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito en tu canasta de amasar, serás bendito en el vientre, o sea, cuando tus hijos, ¿verdad? Te bendecirá con muchos hijos, ¿verdad? Serás bendito en tu ganado, serás bendito en todo, en tus finanzas, serás bendito. De ahí viene la bendición de Dios, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Se puede tomar ese principio y ver cómo Dios bendice nuestras vidas. Él no nos deja solo, no nos desampara. Cuando nosotros nos aferramos a este principio y cumplimos sus mandamientos, eso agrada a Dios y es una gran bendición para nosotros, para nuestra familia, y la alcanzarán nuestros hijos hasta 4ª generación. O sea, es importante que nosotros establezcamos estos principios. Y no importa que usted diga, no, pero mi hijo hoy está en las pandillas, no, que mi hijo hoy está rebelde, hoy mi hijo... Usted solamente órele al Señor y vea a su hijo de la manera que Dios lo está viendo. Lo que pasa muchas veces es que nosotros no aprendemos a ver como Dios ve. Dios siempre nos ve a nosotros, Dios nos ve a nosotros justificados por su Hijo Jesucristo. ¿Usted cree? Si Dios nos mirara directo a nosotros, nos miraría como grandes pecadores. Pero ¿sabe qué? Nosotros fuimos justificados mediante la fe en el Hijo de Dios. Entonces ahora Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve a través de su Hijo. ¿Y qué sucede? Nos ve justificados, nos ve perdonados, nos ve aceptos al amado. ¿Qué importancia? Entonces nosotros cuando nosotros oremos por ese hijo predicador, por ese hijo pastor, por ese hijo evangelista, por ese hijo obedeciendo la palabra de Dios, por ese hijo siendo prosperado porque está obedeciendo la palabra de Dios, aunque usted no lo vea hoy. Pero es su obligación, su responsabilidad de orar por ellos. Por eso Dios nos manda a que nosotros, al levantarnos, establezcamos esa adoración, esa lectura bíblica, esa meditación en la palabra. Desde que nos levantemos, meditemos en la palabra de Dios, tomemos lo que vamos a usar ese día, ¿verdad? No seamos como lo de la Odisea, indiferentes a la palabra de Dios. Es importante que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios. Oye, oh Israel, oye, pueblo de Dios, oye, hijo de Dios, esta palabra de Dios, esta instrucción para tu vida. Así que podemos ver nosotros este tipo de responsabilidad que se establece en Deuteronomio capítulo 11. Si usted va conmigo al verso 18, donde dice de esta manera: por tanto pondréis, dice, estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal de vuestra mano, y serán por fortalezas entre vuestros ojos.
y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando se sienten en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Esta es una promesa de Dios para nosotros. Dios siempre quiere establecer sus promesas de acuerdo a lo que hemos creído nosotros. Recibiremos promesas, pero para recibir esas promesas tenemos nosotros que poner por obra lo que se nos enseña a través de las escrituras. Una de las cosas es que la escritura describe los mandatos específicos que Dios espera que su pueblo cumpla. Eso es lo que Dios espera, que se cumplan sus mandatos en nuestra vida. Sin embargo, con ellos viene la promesa de bendición. ¿Por causa de qué? Por causa de la obediencia. Esto es importante. Muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Por eso los padres debían tomar la iniciativa de transmitirle la verdad de Dios a sus hijos. Usted, si es padre y tiene hijos pequeños, instruya a sus hijos. Tome tiempo para instruirlos, para enseñarles. Ponga el temor de Jehová en ellos, para que ellos teman a Dios, para que ellos a su pequeña edad, ellos puedan guardar aquello y ellos se lo va a llevar. Acuérdese de esta expresión. Quizás yo no soy un gran hombre consejero, yo no soy, pero acuérdese esta expresión que le voy a decir. Si usted le enseña cosas malas a ellos a su temprana edad, ellos se la llevarán para el resto de su vida. Si les enseña cosas buenas a sus hijos a temprana edad, ellos se lo llevarán por el resto de su vida. Entonces, ¿qué debemos de enseñarle a ellos? Lo que no queremos que ellos lleven por el resto de su vida, no les enseñemos lo que les puede hacer daño, lo que les puede hacer solamente hacer un hijo irresponsable, los puede hacer un hijo vago, un hijo que no tenga compromisos ante la sociedad. El llamado es de servir, y cuando servimos a Dios, servimos a nuestra comunidad, servimos a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a amar a Dios y todo lo hacemos por amor a Dios. Así como el primer punto que tocamos, que amamos a Dios, ¿verdad? Y Dios dice, así como tú me amas a mí, así ama a tu esposa, ¿verdad? Así como Cristo ama a su iglesia, así también tú ama a tu esposa, ¿verdad? Entonces, son principios. Ahora, si nosotros queremos que nuestros hijos, ¿cómo queremos que nuestros hijos sean cuando sean grandes? Que sean buenos ciudadanos, por supuesto, ¿verdad? Que no sean malos ciudadanos, aquellos que van a estar de cárcel en cárcel, de asuntos peligrosos en otros, exponiéndose a que de repente la vida de ellos se les vaya. Está en nosotros instruir a nuestros hijos. Y esto sí es una responsabilidad que nos pone Dios a nosotros. Acuérdese, los hijos que Dios le dio son herencia de Jehová, no son algo que usted puede hacer como usted quiere, sino que es una herencia de Dios para su vida. Por eso los padres debían conocer la palabra muy bien para transmitirla a ellos. Yo no sé si usted no lee la palabra, porque basado a esa buena instrucción, los hijos van a ser grandes hombres de Dios. Los padres hoy deben ser los primeros maestros de la palabra, en casa. Hablar, como dice, al levantarse, al acostarse, en todo tiempo. Ponerlo como frontal. Yo no sé si usted tiene cosas importantes que de repente las pega ahí. Le cuento y voy a abrir un paréntesis. Fui a un hogar y me encantó, recibí una enseñanza. Porque este hombre en cada área donde su esposa pasa le pone te amo, le pone cosas tan lindas que le pone. Te extraño. Cuando regresa de algún lugar le pone una serie de expresiones que la hacen sentir. Y digo yo, wow, este hombre tiene principios. Por supuesto que tiene principios, porque nos hemos dado cuenta
pero lo expresa de la manera, ¿verdad? Dice que de la abundancia que hay en el corazón habla la boca, ¿verdad? Y eso, por eso dice, oye Israel, oye, para que haya abundancia de la palabra de Dios y que de acuerdo a esa abundancia pueda hablar la boca. Pero ¿qué pasa si nosotros solo andamos en el mercado aprendiendo, como dicen por ahí, disculpen mi inglés, solo mañas, ¿verdad? Si andamos en el mercado y solo andamos pronunciando palabras deshonestas, palabras que corrompen, palabras que hieren, palabras sí, por eso Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? No provoquéis a vuestros hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿verdad? La instrucción de Dios para que nosotros tratemos bien a nuestros hijos, los instruyamos. Los padres son los responsables, primeramente, de tomar la iniciativa. Voy a repetir de nuevo, para que ellos transmitan, o sea, son responsables de transmitir esta verdad de Dios. Segundo, son responsables de enseñar esta verdad de Dios. Y tercero, ellos deben de comprometerse a ser los primeros en no solo enseñarla, sino ser el ejemplo de la palabra viviente, esta palabra. O sea, 3 compromisos fuertes que Dios nos pone. Pero si no escuchamos la voz de Dios, ¿cómo entonces podemos ser prosperados? Vamos a tener dolores de cabeza, vamos a tener problemas, ¿verdad? Así que Dios no quiere que nosotros vivamos una vida amarga, una vida de situaciones difíciles, que ay, no sé ni qué hacer y todo esto. No, 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 no. Dios quiere que nosotros vivamos una vida en la plenitud del gozo del Señor. Amén. En Deuteronomio, los mandatos específicos que Dios esperaba que se cumplieran, les recordaba siempre a Israel. Él quería que se siguiera el cumplimiento de su palabra, siempre como lo ha querido hasta el día de hoy. Que su palabra se vaya cumpliendo, que su palabra, es importante que esa palabra vaya cumpliéndose. Yo les digo a los que me escuchan, les digo siempre, si esta palabra no afectó su vida, entonces no sé qué hacer. Yo no puedo hacer nada. Tiene que ser Dios, el Espíritu Santo, si esta palabra no impactó su vida. Pero a mí, cuando yo la escucho, a mí me impacta la palabra, pero también me afecta. Porque cuando afecta es que hay transformaciones, cuando afecta es que hay cambios. Se deja de hacer lo que se está haciendo y se inicia un nuevo patrón de vida. No se puede seguir haciendo lo mismo. Está como cuando el agricultor quiere cosechar aguacates, pero no cambia la semilla, sigue sembrando limones. Al final del tiempo lo que va a cosechar son limones, porque no cambió la semilla. Muchas veces nosotros de la misma manera no cambiamos la semilla. Y seguimos siendo el hombre transgresor, el hombre que odia o es egoísta o es machista, o también, porque hay en el caso de la mujer que se convierte en aquella mujer que es la que lleva los pantalones en la casa, ¿verdad? Es tiempo que cambiemos y vengamos al principio, cambiemos esa semilla que aprendimos quizás en una sociedad corrompida. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, enderezamos nuestros pasos. Él dice que endereza nuestros pasos porque Él no quiere que lo cojo se salga del camino. Usted sabe cómo camina un cojo, ¿verdad? O sea, la palabra no lo dejará salirse del camino. La palabra le corregirá la manera de caminar. Así que es muy importante que nosotros nos sometamos a este principio. Y no importa qué hayamos sido, porque hay gente que dice, yo no sé qué hacer porque yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar mi carácter, es que tengo un carácter terrible, tengo un carácter, y ¿sabe qué está haciendo usted? Usted está transmitiendo ese carácter terrible que no ha sido formado a sus hijos también. Después sus hijos, así como usted trata a su esposo, también su hijo le va a tratar a usted así. ¿Por qué? Porque es un principio que se está estableciendo. Tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Hay mucha gente que también les pone la televisión a los hijos y no saben qué los hijos están viendo. Ellos ven de todo en la televisión y actúan de acuerdo a lo que han visto. Porque acuérdense, lo que no se estableció correctamente a temprana edad, eso va a repercutir en cuando se sea adulto.
nuevamente, Dios quiere que nosotros cumplamos esos mandamientos, que seamos responsables de nuestras acciones, que tomemos buenas actitudes. De eso quiere el Señor, que nosotros tomemos esas actitudes. Así que la promesa de Dios por cumplirse su palabra, y la elección sería que cada persona enfrenta una situación diferente, pero Dios quiere que cada persona vaya cumpliendo de acuerdo a lo que Él ha establecido. Que no tomemos las cosas como queremos. Es importante que entonces nosotros establezcamos una familia sólida. Dios creó la familia para transmitir ¿qué? ¿Qué cree que Dios quiere transmitir? Transmitir vida. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Para qué? Para que la siguiente generación, para que a su vez ellos puedan guiar a sus hijos por el camino del bien y de la vida. ¿Quiénes? Los que vienen detrás de nosotros. Por eso es importante la instrucción de la palabra de Dios. Y como tercer punto, podemos ver la dirección para la familia. La palabra de Dios nos habla para ser dirigidos. Quiero que vaya a Efesios. El libro de Efesios nos dice, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos y como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es un mandamiento muy bueno, muy fuerte. Acuérdese que no hay nada como la sabiduría de Dios. Hijos, dice en el 6:1, obedeced en el Señor y vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu madre y a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Vuelvo a repetir, la mala interpretación de la palabra lleva a tener consecuencias en la manera de aplicar la disciplina. Como decía mi hijo, yo nunca le voy a pegar a mis hijos, pero los voy a instruir, les voy a enseñar, porque si les enseño primero, va a ser difícil que ellos cometan errores. Pero si no se les enseña, entonces vamos a querer corregir los errores con violencia, como nos pasa en nuestros días, que hay padres que nunca educaron a sus hijos y hoy solo violencia hay en los hogares. Y eso repercute no solamente en la vida de la familia, sino en la vida de la sociedad, ¿verdad? Por eso vemos tantas cosas en la calle, vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué? Por falta de educación, por falta de la enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica demanda que ambos, escuche bien, que ambos cónyuges se sometan el uno al otro como ejemplo para los hijos. Esto significa que estar dispuesto a servir al otro en vez de exaltarse a sí mismo. O sea, que no haya egoísmo. Si este principio no está establecido en el hogar, ¿qué es la enseñanza que se van a llevar los hijos? Hay que poner mucha atención a eso. La enseñanza bíblica instruye no solamente a la esposa a someterse a su esposo como una obra de servicio al Señor. Es importante como aceptación del plan de Dios, el marido como cabeza de la mujer debe de tomar actitudes correctas, ¿verdad? Hay muchos hombres que golpean a las mujeres. Y también encontramos viceversa. Hay mujeres que golpean a los hombres. Pero el esposo debe ser un líder espiritual, un protector y un proveedor de la casa. La esposa debe de reconocer el papel del marido. Por eso debe de respetarlo, como dice la Biblia. Si el marido es un buen líder espiritual,
que protege su familia, que protege. Cuando estoy hablando de protección, ahí entra de todo, porque tiene que haber protección. ¿Qué clase de doctrina se está infiltrando en la casa? ¿Qué clase de enseñanza? ¿Qué principios se están estableciendo dentro del hogar? Él tiene que velar y proteger todo aquello, pero también tiene que ser el proveedor de ¿qué? De buenas enseñanzas. No solamente el proveedor de que trabaja de día y de noche y traer el dinero a la casa y que coman los hijos y ya, y que vean cómo salen. No. Mucha gente piensa que yo amo a mis hijos porque trabajo duro. Yo le doy como dicen, de luna a sol o de sol a luna para que ellos tengan lo que quieren. No, usted les puede granjear el mundo y perderían su alma. Y lo mismo pasaría con usted. ¿De qué le sirve granjear el mundo y perderse? ¿Qué sentido tiene si no caminó basado al principio? Por eso Dios nos estableció la palabra divina. ¿Para qué? Para que tengamos prudencia, para que tengamos sabiduría, para que accionemos sabiamente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, ante la sociedad. En otras palabras, ser buenos ciudadanos, independientemente en qué país esté usted. Si no hay principios, va a haber otra cosa, y no queremos otra cosa. Queremos buenos principios. Queremos buenos principios en las escuelas, queremos buenos principios en todo lugar público. ¿Para qué? Para que basado a esas enseñanzas no haber maldad. Pero ¿sabe qué? La maldad se incrementará porque nadie quiere ser enseñado. La maldad en los postreros días, dice la palabra, que se multiplicará. ¿A causa de qué? A causa de la condición en que el hombre estará. El hombre no tendrá principios. El hombre que no vive con principios corrompe. El hombre hace como él quiere, con quien él quiere y cuando él quiere. El que no tiene principios, pero cuando hay principios hay respeto el uno para el otro. No hay quien tome lo ajeno porque hay principio. No hay quien insulte a otro porque hay principio. Porque el llamado es amaos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Es un principio que debe de establecerse en nuestra vida, en todos los hombres. Muy importante que se establezca. Así que la enseñanza bíblica para el esposo debe amar a su esposa, debe sacrificarse por su esposa, debe cuidar y sustentar a su esposa, debe dejar a sus padres para vivir con su esposa. Ese es el principio. ¿Para qué? ¿Para qué va a servir ese principio? Para que se establezca un matrimonio feliz. La enseñanza bíblica para los hijos es honrar y respetar a sus padres en el Señor. Y dice en el 6.1 de Efesios, dice, es justo. Y sabe que el practicar la justicia nos trae beneficios. Es uno de los 10 mandamientos de Dios. Como dice en el 6.2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Cuál es la promesa que Dios tiene para el que honre a su padre y a su madre? En el verso 3 dice, para que te vaya bien. ¿Y usted sabe que le vaya bien a uno en toda la vida? Eso es promesa de Dios, que le vaya bien a usted y sea, dice, de larga vida sobre la tierra. Dios le va a dar larga vida porque usted está actuando en justicia. Hijo, honra a tu papá, honra a tu mamá. Eso te va a traer beneficios. Obedéceles en todo. Obedece la instrucción que hay, porque ellos tienen responsabilidad delante de Dios. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios de lo que hayan hecho, de lo que hayan dicho, en la enseñanza que tú recibirás como hijo. Por eso es importante entender que Dios no solamente estableció sus mandamientos para que los escuchemos, para que vivamos piadosamente y justamente, pero también para ver que todo tiene una recompensa. Y esa es la recompensa de Dios.
Por eso, amado hermano, la enseñanza bíblica para los padres no deben provocar a ira a sus hijos, sino crearlos como, crearlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Verdad que es lindo eso? Si los criamos en disciplina, nos vamos a ahorrar, como dije al principio, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Dios instruye de esta manera a la familia, como también a la familia de Dios. A todas las familias. Dios quiere instruir a todas las familias, como también a la iglesia. La crianza de los hijos de las familias integradas o desintegradas de la iglesia, porque hay de todo. Hay de todo. Así que este es el llamado de Dios a tomar acción en estos principios, en estas responsabilidades, en estos deberes que Dios tiene para con nosotros. Los dejo con esto. Las familias cristianas de hoy necesitan no solamente ser instruidos, necesitan que oremos unos por los otros, que mantengamos en oración, especialmente las familias que están sufriendo en este tiempo, las familias que han perdido un ser querido, las familias que por alguna X razón de la vida se han separado, se han corrompido, se han partido en dos aquella familia, quebrantando el primer principio de Dios, ¿verdad? Así que piense en las familias más queridas o cercanas que usted tiene y ore por ellos. Ore fuertemente para que Dios, si están metidos en un problema, Dios los saque del problema. Si están en una situación muy personal, ore por la familia que están pasando por situaciones difíciles de su economía, de enfermedad, de todo tipo de cosas que estén pasando. Ore, amado hermano, amigo, únete a nuestra oración, únete. ¿Por qué? Porque es importante. Nuestra oración es la relación que tenemos con Dios. Podemos hablar de todo con nuestro verdadero Padre Celestial. Él nos escucha, Él inclina su rostro su oído hacia nosotros para escuchar nuestra voz, para escuchar, pero también nosotros atendamos, así como Dios le decía a Israel, Shema, oh Israel. Atendamos el mandamiento de Dios para que se cumplan todas las cosas para beneficio nuestro, para beneficio de nuestras familias, para beneficio de nuestra ciudad y beneficio de nuestra nación. Todo esto va a traer beneficios. Diga no a toda cosa mala que quiera venir a su vida. Rechace cuando vengan esas tentaciones a hacer lo indebido, rechácelo todo en el nombre de Jesús. Así que con este tiempo que Dios nos ha dado, espero que usted pueda también tomar este tiempo de intercesión para orar por todas las familias que no son cristianas, pero también por las que son cristianas. Necesitamos la oración todos. ¿Cuándo necesitamos? En todo tiempo. Que Dios me le bendiga y demos gracias a Dios para que esta palabra afecte nuestra vida. Que Dios sea el que nos siga hablando día con día para ser buenos cristianos, de ejemplo, en palabra y en hecho. Que Dios le bendiga.